Estoy desconcertado, dudo, temo, pienso cosas extrañas, y yo mismo no me atrevo a confesarme a mi propia alma. Bienvenidos todos. Estamos muy contentas esta noche de poder compartir con ustedes una vez más un live en el que podemos tratar y conversar uno de los temas que más nos apasionan dentro de los clásicos del terror. En este caso, en esta noche vamos a hablar acerca de Drácula de Bram Stoker, una obra de la literatura que se ha vuelto icónica, al igual que la que tratamos el día martes y que tuvimos la oportunidad de conversar un poco con Ricardo. De igual manera, el día de hoy tenemos un invitado sumamente especial, del cual ya vamos a... Acaba de llegar, de hecho, vamos a darles. Hola amigo, ¿cómo estás? Buenas noches, Hola, ¿qué tal, Juanpi? muy bien, ¿y ustedes cómo están? Muy bien, muchas gracias. Gracias por haber podido acompañarnos, por aceptar nuestra invitación. Es para nosotros un placer que puedas estar con nosotros y que compartas esta conversación acerca de un tema que sabemos que nos encanta, de un tema que sabemos que te hemos oído hablar mucho y de hecho parte de la razón por la que te invitamos es conocer un poco más acerca de lo que tú opinas, porque te hemos oído hablar con tanta pasión de este tema que nos has contagiado las ganas de leer. Y si nos permites, Totalmente. queremos empezar presentándote un poquito para todos. Claro que sí. Hoy tenemos la suerte de contar con Juan Pablo Acosta, actor, director, cantante y pintor, graduado en teatro y actuación en el Laboratorio Malayerba. Actualmente es docente universitario en el área de lengua y teatro, docente, director académico y director de la Casa de Actuación en la Escuela Integral de Formación de Artistas EIFA, director artístico del Teatro Victoria y desde el 2014 director del Grupo de Teatro de la Universidad Politécnica Salesiana. Ha dirigido cerca de 30 montajes escénicos, entre los que destacan, y les sugiero que por favor asistan cuando tengan la oportunidad, La importancia de llamarse Ernesto, Como agua para chocolate, A veces la lluvia tiene color carmesí, Los Benegmos, Las brujas de Salem, Cupo limitado, Mi mujer artificial. También fue director escénico de la ópera Pagliacci, del musical Shrek, la zarzuela Bohemios y los musicales Chiquitita, El hijo del sol, Todos a la cama y Beethoven Ira Mansa. Ha escrito y dirigido las obras Cuando me haya ido, El último otoño del corazón y Cabeza de pollo, que está ahorita en funciones. Muchas gracias, qué linda presentación. Y qué gusto estar acompañándoles con este tema tan apasionante y del que se pueden decir cosas tan interesantes sobre Drácula, sobre Bram Stoker, sobre los vampiros, sobre la literatura gótica. Hay mucho de qué hablar. Claro que sí. Pues sí, es verdad. De hecho, yo, una de las primeras veces que te oí mencionar este tema fue en uno de los programas de Radio Victoria. Y dije, wow, qué programa tan bacán. Si tuviera yo la oportunidad otra vez de pedirle a Juanpi que se acerque a nosotros y comparta acerca de este tema, pues lo haré y llegó la oportunidad, así que estamos súper contentos por eso. Y queríamos empezar preguntándote algo que es como sumamente básico para nosotros. Nos hemos acercado a la literatura por muchas razones y hay obras que nos enamoran especialmente. Y en este caso, con la obra de Drácula de Bram Stoker, queríamos preguntarte, ¿qué es lo que te encantó? ¿Qué es lo que más te gustó cuando conociste esta obra? ¿Qué te enamoró? Varias cosas. Esta novela está tan bien construida y tiene tantos puntos que analizar. Yo soy muy fan de Oscar Wilde. De hecho, yo digo a veces en broma, a veces es cierto que me considero descendiente de Oscar Wilde. Esta novela, Drácula de Bram Stoker, que justo es en época victoriana, Bram Stoker era buen amigo de Oscar Wilde. Y de hecho, Bram Stoker Así se casó con la ex de Oscar Wilde, con la ex novia. Y el es. mismo Oscar Wilde, que siempre siguió siendo su amigo, porque poco le importó que se casó con su ex, él dijo que Drácula era la mejor novela de todos los tiempos. Y no se equivocó mucho, porque Bram Stoker, tiene varios, por no decir todos los aciertos desde el punto de vista de construcción de personajes, de investigación, de verosimilitud, dentro de esta maravillosa novela que fue Drácula. Entonces, lo que a mí me acercó a Drácula, que es una novela que yo leí muy joven,
debo haber tenido unos 12, 13 años cuando leí Drácula por primera vez. Fue obviamente esta cuestión de lo sobrenatural, que tiene mucho que ver con lo que se llama la literatura gótica de esa época en la que también está, por ejemplo, Dr. Jekyll y Mr. Hyde, Frankenstein, el mismo retrato de Dorian Gray. Siempre tiene todos estos elementos sobrenaturales que están involucrados dentro de la ficción. Entonces, digamos que eso fue lo que en un inicio es como que te engancha dentro de la novela de Bram Stoker. Pero lo interesante de esta novela en particular es que tiene varios niveles y no solo se queda en eso, porque habla, por ejemplo, establece varias metáforas, varios símbolos. La luna es un símbolo, la oscuridad es un símbolo, la sangre es un símbolo muy potente. Está dentro todo de un contexto social que es el contexto de la época victoriana, y todos sabemos bastante bien que la época victoriana era una de las épocas más extrañas de la humanidad, con costumbres súper raras, con el papel de la mujer súper extraño, con un montón de cuestiones. Entonces, el hecho de poner a personajes como Mina Harker, por ejemplo, es súper importante. El hecho de poner a la sangre tan fuertemente como símbolo es muy importante. Lucy es un personaje muy importante. Los personajes femeninos, y luego también va pasado por toda la construcción que tiene la novela, que es muy extraño. Bueno, no es extraño, pero es muy genial. Demuestra mucha genialidad este recurso de Bram Stoker de hacer una novela en lo que se denomina género epistolar, es decir, una novela a través de cartas. Tú comienzas con la carta de Jonathan y luego es una superposición de cartas de un personaje tras otro, lo que hace que no haya un narrador propiamente determinado como siempre suele haber en la literatura, sino que el narrador sea, o sea, a través del género epistolar, las cartas. Y toda esta cuestión, la superposición, lo que le llaman una polifonía narrativa en Drácula es increíble, sumado a todos los elementos investigativos, a todos los elementos de verosimilitud. Por ejemplo, cuando tienes los recortes de prensa, cuando tienes los testimonios de los doctores, cosas por el estilo. Y además, todo esto enmarcado dentro de un mito que no es tan mito, y todo dentro de esta cuestión de los vampiros como tal. Es una, o sea, sigo pensando muy al Oscar Wilde, que es una de las mejores novelas de todos los tiempos. Sí, tiene como muchísimas aristas de dónde agarrarse para descubrirla, ¿no? Y es súper interesante que bien la figura del vampiro viene como del folclore, como de esta tradición oral, de la superstición. Y sin embargo, como el personaje referente de vampiros, cuando hablamos, aunque hay muchos otros en la literatura, es Drácula. Es muy interesante ese punto. ¿Tú qué opinas que hay en la figura del vampiro que sea como tan fascinante? ¿Por qué nos fascina tanto este personaje? Nos fascina tanto porque es una cuestión arquetípica, porque es un modelo de comportamiento humano que existe básicamente con nosotros como seres humanos. Dentro de esta cuestión del vampiro, digamos que hay el estereotipo, el que más o menos nosotros conocemos del vampiro, que chupa sangre, que ni sé qué, pero esto está enmarcado dentro de algo mucho más grande. Entonces, dentro de la historia de los vampiros, si es que nosotros vamos, o sea, rastreando hacia dónde puede estar, esto es incluso más antes del propio mito de Adán y Eva. Entonces, nosotros sabemos que o sea, hay corrientes, hay análisis, hay teorías religiosas, filosóficas, etcétera, que dentro de un análisis de las escrituras dice que en el Génesis, analizando las escrituras, cuando dicen que Dios creó al hombre, a la mujer a partir de la costilla del hombre, y dice que dicen que hubo una mujer antes, y esa mujer se llamaba Lilith, y Lilith fue desterrada del paraíso, y al ser desterrada del paraíso se convirtió en lo que hoy llamaríamos una especie de demonio. Entonces, desde ahí, desde Lilith, ya están estas semillas, estas raíces de lo que nosotros actualmente y en el folclore y en la cultura popular conocemos como vampiro, pero esto viene desde ese. Básicamente, todas las culturas, todas, tienen registros tanto de historias, digamos, de la ficción o de leyendas, como de una especie de registros, llamemos así, de esta cuestión de los muertos vivos, de los que se alimentan del líquido de las otras personas, como la sangre. Pensemos en la misma Biblia que está el personaje de Lázaro, ¿no? Cuando le dice Lázaro, levántate y anda, y Lázaro se levanta, y toda esta cuestión, es decir, del muerto vivo, es algo que forma mucho, o sea, que ha sido una figura que ha estado muy presente y se ha estado repitiendo a través de los tiempos en todas las culturas, hasta que finalmente adquirió el nombre de vampiro, que es un nombre relativamente moderno, porque me parece que fue más o menos de finales del siglo XVIII, por ahí por el 1780 y algo, más o menos por Europa del Este, que ya se le denominó de esta manera. Sin embargo, la cuestión del ser de la oscuridad, o del ser que se alimenta de la vitalidad de los demás, o del ser
que sobrepasa la muerte y que sigue vivo, eso es algo que sigue existiendo y existirá en la humanidad. Efectivamente, o sea, todo lo que tú cuentas es una de las razones por las que, aunque suene raro, es tan cool Drácula y en general los vampiros. Tienes como una figura de un personaje sumamente oscuro, pero que a la vez tiene cualidades que son tan admirables. De hecho, aquí entre los comentarios, Paul dice, yo de pequeño no quería ser bombero ni nada, yo quería ser vampiro, porque tiene este sentido de admiración, ¿no? Es un personaje sumamente elegante, sumamente fuerte, que tiene tantos elementos que resaltan, que hace que uno diga, wow, es increíble. Claro, muchas veces he leído que dicen que la personalidad del vampiro es como muy similar a la personalidad de los asesinos, ¿no? Como que está con un encanto, con una forma de manipular, de lograr sus objetivos, ¿no? Y es verdad lo que tú dices, está presente desde siempre y está presente aún en estos días todavía. Y de hecho, parte de las cosas que me parece sumamente interesante de mencionar de Drácula, de todos los puntos que tú mencionas que son muy interesantes de resaltar, es, por ejemplo, la inclusión dentro de la novela de la parte erótica en la manifestación de los personajes. Y que lo vemos mucho más fuerte incluso en adaptaciones cinematográficas. Y de hecho es parte de por qué te invitamos aquí, porque no solamente tienes la figura y la percepción del lector, sino también desde el otro punto de vista, desde las adaptaciones del actor y todo, ha ido construyendo este personaje de Drácula que creo que es muy interesante. Cuéntanos un poquito acerca de la figura del erotismo en torno a Drácula. Esto es fundamental lo que ustedes acaban de mencionar de esta inclusión del erotismo y de las figuras femeninas y del rol que cumplen en Drácula, porque por lo general en la literatura gótica, digamos, suele haber esta cuestión sobrenatural, pero no suele haber tanto esa cuestión romántica. Pensemos en Dr. Jekyll y Mr. Hyde, por ejemplo. No hay una historia romántica de por medio, más es la cuestión del hombre y la bestia, del hombre y el monstruo. Eso tiene dos antecedentes, que yo diría de hecho tres. El primero es que más o menos en la literatura gótica que estamos hablando de este periodo, también estaba más o menos paralelamente, temporalmente, a lo que ya empezaba a denominarse el romanticismo en la literatura. Entonces, ya se da esto de la inclusión del amor o de lo romántico, de lo erótico, digamos, ya dentro de las propias narraciones, que es algo que muy inteligentemente hizo Bram Stoker. Pero yo diría que son dos cosas fundamentales más allá de eso. La primera, que estamos en época victoriana. Entonces, en la época victoriana nosotros sabemos, por ejemplo, que, por ejemplo, la reina Victoria mandaba a cubrir sillas con manteles, porque decía que las patas de la silla tienen formas fálicas y como tienen formas fálicas van a hacer que las mujeres tengan pensamientos pecaminosos y que quieran ir a pecar. O sea, en ese grado de locura estaba la reina Victoria y varias personas de la época victoriana. Lo que quiere decir que obras como Drácula también son una respuesta. O sea, también hay una cuestión contestataria desde el punto de vista social de una mujer, porque independientemente de que sea o no sea vampiro, Lucy es una mujer que sale en las noches, ¿ya? Y es una mujer que sale en las noches sola. Y es una mujer que sale en las noches sola a cumplir con sus deseos carnales, ¿ya? Con sus instintos. Entonces ahí hay un mensaje muy claro de por medio. Y la segunda cuestión es que la mamá de Bram Stoker era feminista. Entonces era, para esa época, en época victoriana, o sea, era, no sé, es como que, no sé, no me imagino en esta época, es como que yo tenga una madre completamente fuera de lo que es la sociedad actual. Entonces sí está esta cuestión. Y a todo esto mencionemos que la sangre es un símbolo femenino, o sea, por las razones más obvias del mundo, ¿no? Entonces, toda esta cuestión de la sangre relacionada con todos los aspectos con los cuales tú los puedes asociar como símbolo, y esta cuestión del erotismo y lo erótico, obviamente está, digamos, está muy justificado dentro de la historia porque Lucy ya es una vampira, entonces ya puede salir y todas estas cuestiones ya, ok, pero si es que lo vemos desde el aspecto humano más fundamental, es una mujer que se está liberando. La mina también es una mujer que se está, o sea, que está liberando, que no se deja. La mina es un poco después también cuando la mina recibe sangre. Entonces, lo interesante es que si es que nosotros vamos hacia la parte ya simbólica y no netamente dentro de la narración, esta cuestión de lo erótico, de la sangre de la mujer es exquisita, es fundamental, o sea, es muy bello, se agradece mucho todas esas interpretaciones que se puede dar de ese aspecto. Y claro, como tú dices, el rol de Mina es súper importante porque
muestra al principio, claro, una mina muy angelical en la versión prometida de Jonathan Harker, pero como que va tomando fuerza conforme va avanzando la novela. Y hay un momento en el que uno de los personajes dice, es una mujer con mentalidad de hombre, que para esa época creo que eras el mejor de los cumplidos que te podían dar. Sí. Y claro, es un personaje súper interesante que rompe como que con todos los estereotipos de la mujer de esa época. Totalmente. Si tú pones a Mina dentro de las mujeres de la época victoriana, es como estaba por lo menos unos 80, 90 años en el futuro la Mina. Y eso es algo que siempre hacen los buenos artistas. Los buenos artistas siempre están o muy atrás o muy adelante en sus líneas temporales. En este caso, Bram Stoker estaba muy adelante. Claro que sí. Qué bacán todo lo que nos cuentas. Hay un montón de referencias que, o sea, yo he escuchado mucho acerca de la relación y del simbolismo de la sangre y todo. La primera vez que encuentro tantas asociaciones muy interesantes desde el punto de vista de la feminidad, me pareció súper bacán. Y justo lo que acababas de mencionar es que hay como un conflicto mucho en la época, en los relatos en los relatos góticos de Dr. Jekyll y Mr. Hyde, el retrato de Dorian Gray, acerca de la moral. O sea, hay un conflicto súper interesante acerca de cómo te planteas la moral, qué está bien, qué está mal, y un montón de detalles. Dr. Jekyll es sumamente obvio, estás relatando a dos figuras, la figura que tiene control sobre sí mismo y maneja la moralidad por sobre sus instintos, y el otro que se desata sobre cualquier deseo carnal. Eh, y creo que parte de eso también es muy interesante en Drácula, porque lo aborda, pero de una manera diferente, porque ni siquiera tienes como estos límites tan fuertes, es decir, tienes como un personaje que es el malo, sin embargo, tiene tantas cualidades y tantas cosas buenas, y al trasladarlo esto a Mina y a otros personajes, tienes como también este conflicto de moralidad sumamente interesante. ¿Tú cómo lo viste por ahí? Totalmente. Desde esa temática. En un inicio parece un relato del bien contra el mal, que de hecho lo es. Está la cuestión del bien contra el mal, que es mucho de este tipo de narraciones, digámoslo, pero lo que le da más tridimensionalidad al personaje de Drácula es que es un personaje completamente seductor, un personaje completamente interesante, completamente atractivo. Si es que vamos a la parte del cine, cuando tú ves a Gary Oldman, por ejemplo, de Drácula y toda esta representación se vuelve sumamente interesante y atractivo. El actor que es el que más vida dio, que se llama Luca Valesi, ¿ya? Este actor también, o sea, hay esta representación y esta tridimensionalidad del personaje, y si se fijan, es una cuestión de lado y lado, porque por ejemplo Drácula también tiene su debilidad con Mina, pero de parte, por ejemplo, de Lucio, de los otros personajes, también hay una cierta admiración, como que cierto, o sea, cierto imán hacia este personaje, y ahí también entra de nuevo la noción simbólica, que todos nosotros de alguna manera en algún momento también nos sentimos atraídos hacia lo oscuro como símbolo, hacia lo no convencional, hacia lo prohibido, hacia lo erótico, hacia los diferentes deseos, hacia las pasiones. Y creo que esa es una parte fundamental de los vampiros, sobre todo en la ficción, que en la ficción siempre se ha asociado a la figura del vampiro con un rol bastante carnal, bastante erótico, bastante sexual, y todo bien. Y esa cuestión que de hecho todos tenemos, toda esta cuestión y todos estos deseos, entonces es como que se simbolizan y se encarnan en este tipo de personajes. Si es que nosotros vemos a partir de Drácula en adelante, la ficción cambió completamente y empezaron a crearse nuevas ideas de los vampiros. Un referente muy interesante de vampiros contemporáneos, digamos, son los de la serie de HBO que se llama True Blood. No me acuerdo cómo le traducen, no sé cómo traducirán, pero se llama True Blood, la serie de HBO. Es una serie en un mundo ficticio en el que los vampiros salen del ataúd porque pueden desarrollar una especie de sangre artificial y ellos pueden tomar esa sangre y no hacer daño a los seres humanos. Pero esos vampiros encarnados en esta serie de True Blood es mucho esta esencia del vampiro en la ficción y de estos elementos: la sangre, la sexualidad, lo erótico, los impulsos, los deseos, un moral compass, como se le llama en inglés, o sea, una brújula de la moral no tan definida hacia lo uno o hacia lo otro. Y creo que eso es lo que hace que todos nos sintamos muy atraídos hacia esta cuestión de los vampiros, porque psicológicamente está esta cuestión de lo que me proyecto en lo que yo no soy, ¿no? O sea, yo quisiera ser ese ser que
que atraído por la oscuridad, ese ser que siga sus impulsos, con la carne, cosas por el estilo. Y creo que o sea, ese es el éxito de esta figura del vampiro como personaje. Nos enamoramos del chico malo, dices tú. Sí, sí, sí. Definitivamente. O queremos ser el chico malo. O queremos ser el chico malo. Claro, así como quiero ser una vampiresa. ¿Sí? Que me parece como súper interesante, es verdad, esa figura. Y de hecho por ahí no es de extrañarse que hayan salido como un montón de obras que parten de esta obra maestra de Bram Stoker, ¿no? Incluso desde este instinto tan simple como tú dices, de que podemos admirarle hasta el punto de desear estar en ese lugar o enamorarnos del personaje, surgen obras como el mismo Twilight, ¿no? O sea, tomar estos referentes y bajarlo un poco más al nivel del romance. Del romance, de la parte del adolescente. Entonces es sumamente lógico que hayan hecho esta conexión de estas obras románticas con los vampiros. Y claro, hay mucha gente que se queja de estas obras por un montón de referentes porque no es la figura clásica del vampiro, pero la esencia es lo que tú comentas, ¿no? Este ser que es admirable. Y justo dentro de esto, me acuerdo yo, por ejemplo, que alguna vez te oí mencionar que tú eres muy fan de obras que están muy vinculadas a los vampiros, como Buffy la Cazavampiros y otros más. Y me encanta porque tenemos un mundo cinematográfico y de series y de cómics y animes tan extenso en relación al mundo de los vampiros que o toman la obra de Bram Stoker o amplían este universo hacia diferentes historias basadas en este universo del vampiro. ¿Cuál de esas es tu favorita? Ya, así ya hablando personalmente. Yo creo que mi favorita es definitivamente Buffy la Cazavampiros. Buffy la Cazavampiros es una serie de culto a estas alturas y Buffy la Cazavampiros también tomó muy bien esta esencia de que Buffy es una mujer y no es la damisela en apuros. De hecho, ella es la que le salva al Xander, que es su mejor amigo, que es un poco torpe. Entonces, esta cuestión, Buffy y sus 8 temporadas, terminó la temporada 8 y luego hubo el spin-off que se llamó Ángel. Creo que es de todo este universo de ficción que es extensísimo, solo en audiovisual, hablando de los vampiros, creo que es uno de los referentes más importantes. En primer lugar, por esta figura de la heroína, ya no la figura del héroe, ya no es la figura de la damisela en apuro, sino es la elegida. Los vampiros en Buffy la Cazavampiros también están muy bien encarnados y están en esta cuestión de lo que estamos hablando, de lo erótico y de lo pasional. Pasa mucho que la Buffy se enamora de un vampiro en la temporada 2 y bueno, ya no es spoiler a estas alturas, es una serie de hace décadas, pero al final de la temporada termina asesinándole a Ángel porque tiene que asesinarlo, y luego la Buffy se enamora de otro vampiro, que es el Spike, que era uno de sus enemigos principales, y así. Entonces Buffy, a pesar de que es la elegida, la cazavampiros, termina enamorándose de un propio vampiro, y tiene toda esta cuestión sexual y romántica y erótica hacia los vampiros. Entonces creo que es uno de los referentes fundamentales de todo este universo de vampiros. Como mencioné, True Blood también es una excelente serie de vampiros. Hay muchísimo, digamos, con la cuestión de anime. Hay un anime en el que sale el Conde Drácula que se llama Fate Stay Night. No, se llama Fate Apócrifa. La recreación del Conde Drácula en Fate Apócrifa en este anime es increíble. De hecho, se convierte en uno de los antagonistas del primer arco de este anime que se llama Fate Apócrifa, que es espectacular, y así. Y lo interesante es que toda la ficción siempre viene de la realidad, y nosotros siempre tú puedes estar, o sea, siempre va a haber relatos de este estilo, siempre va a haber cultura así. O sea, si es que hablamos de los griegos tenían a la Lamia, que era una especie de demonio, digamos así, que también cumplía más o menos con estas características. En la Edad Media, en el Malus Maleficarem, que el Malus Maleficarem era, digamos, esta especie de libro o esta especie de documento de la Inquisición para todas las cosas de la brujería y que no sé qué, pero en el Malus Maleficarem también hay registros de la bruja y que la bruja que se permitía como que volver y de los muertos y tenían que cortarle la cabeza. La danza de los vampiros del musical, dicen en un comentario, y tienen toda la razón del mundo. El mismo musical de Drácula, el que hacen en Argentina, también. Y es porque estamos dentro de los aspectos fundamentales, más fundamentales del ser humano. Al inicio hay luz y en la noche hay sombra. Y esta cuestión de la luz y la sombra, o sea, la sombra en este caso simbolizada en este tipo de personajes es lo que se nos hace tan atractivo.
Claro, también, por ejemplo, Academia de Vampiros, ¿no? Que aquí se refleja esta dualidad de la personalidad del vampiro entre los dos hermanos, sí, súper, súper denso, súper loco, asesino mal, y el otro como que tratando de controlar esos impulsos, ¿no? Y como luchando contra su naturaleza. Y de hecho también de entre las obras y las adaptaciones recientes, Castlevania me llamó muchísimo la atención. Estuvo como muy interesante, muy bien desarrollado. De hecho, es la segunda vez que lo menciono, lo mencionamos el día martes con Lovecraft, porque también, si no estoy mal, la segunda, tercera temporada se empieza a meter con Lovecraft de cosas muy interesantes, pero es muy chévere cómo involucra a todos estos personajes del vampiro, eh, e incluso no solamente de Drácula como tal, ¿no? Que es obviamente el antagonista, sino la inclusión de Alucard y un montón de cosas más, y los cazavampiros, que es como otro giro muy interesante de los Y muy personajes. icónico, ¿no? El papel de Van Helsing, como el patriarca que lleva a todos estos héroes a luchar contra el mal. Sí, sí. Esa es Sí, otra figura interesante, el cazavampiros. Por ese lado ahí, ¿qué te llama la atención de la figura de los cazavampiros? bueno, es mucho. En el caso particular de Castlevania y este personaje Alucard, que es Drácula al revés, eh, es ya también seguir como que desarrollando la cuestión arquetípica y la cuestión mítica con respecto a los vampiros. Y luego la figura de cazavampiros, que básicamente en la ficción al primer cazavampiros tranquilamente le podemos poner a Van Helsing, ¿no? Me refiero a Van Helsing de Bram Stoker. Claro. Es porque hay esta cuestión del bien contra el mal y la sombra contra la luz. Y lo interesante en este caso del cazavampiros, que no es lo mismo que digamos que un cazador normal, es que el cazavampiros también está un poquito contaminado. Van Helsing tampoco es del, o sea, no es el Papa, Van Helsing. Buffy tampoco lo es. En el caso en el caso de Castlevania, los Belmont también tienen bastante oscuridad dentro de sí. Entonces, esta figura del cazavampiros, digamos, como una especie de noción en el mundo de la ficción, siempre va por el lado de una especie de héroe que tiene que cumplir con esta especie de destino, de mandato, pero que también está bastante contaminado y lucha contra eso. Y bueno, también siempre hay todas las historias siempre te dejan alguna cuestión de comportamiento humano, ¿no? O sea, están personificando que se puede luchar contra tu propia oscuridad. Y eso es interesante en esa figura porque todos nosotros tenemos un poco, en mayor o menor medida, pero un poco de oscuridad simbólica dentro de nosotros. Claro, y como un poco la figura de tengo que hacer cosas que no son agradables, pero sé que me demandan porque alguien tiene que hacerlo, entonces asumo esa carga. También es interesante que en el papel de Van Helsing, él se presenta como un científico, ¿no? Como que viene de Holanda, de este país como que más abierto mentalmente a nuevas concepciones del mundo, y está tan abierto a esto que acepta la posibilidad de que los vampiros sean reales. Eso es muy interesante, ¿no? Como que no divide la ciencia de lo que es sobrenatural, sino como que abre este camino de que pueden convivir juntos y que se integran en nuestro presente. Ese es súper loco de la obra, en general, de la percepción de Van Helsing como otras figuras, la inclusión de su pensamiento y de la ciencia dentro del personaje también es muy interesante. La investigación. Y muy verosímil. Sí, justo lo que tú decías, o sea, y ahí empiezan los detalles que hacen que la obra se vuelva tan interesante, esos datos científicos, médicos, que son tan chéveres de Drácula en general. Por ahí también nos hicieron una mención de otra figura de la cultura pop muy interesante, Blade, que es como otras referencias tan chéveres que se pueden tener aquí, y 20.000 más, ¿no? Algunas muy criticadas, porque algunas ya están rayando ya entre las cosas que se volvieron populares, pero a lo mejor no tenían como la mejor narrativa. Pero claro, llega un punto en el que es un personaje tan icónico que empieza a usarse y reusarse en la ficción, en la literatura, en el cine, que empieza a perder como el sentido de miedo, ¿no? O sea, si es que ya lo ves mucho, ya no te da miedo. Después está Hotel Transilvania y el vampiro es súper buena gente y ya no le tienes miedo, ¿no? Y eso pasa mucho con esta concepción del mito. Lo que pasa es que también se puede volver una especie de lugar común si es que no le das, o sea, si es que lo piensas desde el punto de vista muy sencillo, o sea, muy estereotípico, y no le das como una relación más hacia un tipo de comportamiento humano. Y creo que eso es lo que puede suceder digamos,
se ha reciclado tanto la figura del vampiro como por ejemplo la figura del zombie, como por ejemplo la figura del hombre lobo, digamos, todos estos referentes del mundo sobrenatural, pero a veces te quedas con lo más externo, con lo más, con lo más, no sé, con muy pocas características, pero no ahondas dentro de este tipo de tridimensionalidad y de este tipo de comportamiento humano, y ahí es cuando bueno, se puede caer en una especie de ridículo el personaje, o el personaje no es lo suficientemente verosímil, o no es lo suficientemente, en fin. Un buen referente también del que no hemos hablado es de esta película en el cual es una protagonista mujer, y es toda una saga, se me fue el nombre, Underworld, ¿sí? Entonces, desde Underworld, claro, toda la saga de la, no me acuerdo el nombre, no, bueno, y no voy a decir un nombre equivocado, pero ahí también está toda esta cuestión, o sea, de todo lo que conocemos del mito, de la realidad con respecto a los vampiros y cómo eso está simbolizado en algo. Ahora es súper importante que la cuestión de los vampiros tampoco es tan ficción, porque hay personas y hay registros de personas que tienen fotosensibilidad en un grado altísimo que casi que no les permite salir a la luz del sol. Hay registros de personas, por ejemplo, hay en la humanidad personas que absorben el líquido de las otras personas por alguna razón, porque viven en el desierto, por cosas por el estilo. O sea, en la humanidad sí también ha habido registros, obviamente no estamos hablando de que chupo tu sangre y soy inmortal, porque eso en definitiva es un símbolo. Pero sí hay. Y a propósito que estoy leyendo justo un comentario espectacular, entrevista con el vampiro, con Brad Pitt, es uno de los mejores referentes de los vampiros de la época actual, o sea, digamos, de esta época contemporánea. Barnabas Collins también dicen de Sombras Tenebrosas. Ese se va en cambio para el otro ejemplo, y sobre todo la última adaptación de Tim Burton, que fue así como una adaptación tan interesante, muy al estilo Tim Burton, sí, curiosa más que nada. Pero sí, justamente todo lo que mencionas es cierto, esta parte de la psicología, por eso todavía creo que cuando uno de niño ha crecido con esta figura ya tan artificial del vampiro, los dientes falsos, la capa súper extraña, que ya no tienes como claro lo que tú dices, ¿no? Esta psicología detrás del personaje, que es lo realmente inquietante, pues es algo que no le tienes miedo. Pero por eso rescatamos muchísimo cuando hay nuevas adaptaciones que otra vez despiertan en nosotros este sentimiento que era tan propio de la obra. Por ahí de las buenas también a mí me pareció, y de hecho por recomendación de una de las personas que nos está viendo, de Lucho Vallejo, vi la última adaptación de la miniserie de Drácula de Netflix, que también estuvo como muy interesante. Tiene como estos dos giros en el que se basa en el libro, y de hecho hay citas literales de las cartas del libro, y después pues crea su propia historia, ¿no? Pero muy agradecido de que tengamos siempre estas nuevas formas de refrescar un clásico y que otra vez traiga a nuestra memoria todo lo que nos gusta y lo que disfrutamos de este género. Totalmente. En el caso de Drácula de Netflix estoy 100% de acuerdo también, que funciona súper bien en el hecho de que tomas algo y que luego lo extiendes un poquito, lo actualizas un poquito, le das una especie de nuevo giro a la historia, en definitiva. Entonces, funciona siempre y cuando tú tomes en cuenta esta esencia del vampiro, que el vampiro no es el que se convierte en murciélago y vuela en la noche y tiene los colmillos para chupar sangre, ¿ya? Sino que el vampiro es este ser más atraído hacia el mundo de las sombras, más atraído hacia lo prohibido, que tiene una moral que le permite hacer aquello que se le hace más instintivo, aquello que para otra persona es incorrecto. O sea, si es que en este caso hipotético en el Ecuador, en esta fecha, en este 28 de octubre, hubiera un vampiro, ¿qué estaría haciendo, no? O sea, ¿cuáles son los límites de lo prohibido? ¿Cuáles son los límites de lo erótico? ¿Los límites de lo moral? ¿Ya? Obviamente no estoy hablando de las cuestiones como, por ejemplo, que sea asesinatos, cosas por el estilo, no, ¿ya? Porque incluso el vampiro se está alimentando, tiene una necesidad. Entonces, va por ahí este comportamiento llamado vampiro. Claro que sí. Y claro, cuando uno lee la historia original es súper interesante porque vas rescatando como todos estos aspectos sobrenaturales del personaje, que es lo que te da miedo, ¿no? Que se puede transformar, que se transforma en lobo, que se transforma en niebla, que no puedes huir, que está en todas partes, que habla telepáticamente, que tiene la fuerza de 20 hombres. Y todo esto que ahora también da miedo, como tú dices en la adaptación de Netflix,
como que me has traído a nuestra realidad, todavía te despierta con ciertas escenas, este escalofrío de que qué pasaría si lo tuviéramos aquí y ahora, y que en su época, el solo describirlo de esa manera también debió haber causado como mucho revuelo. De ley que sí. O sea, Totalmente. seguramente. O sea, tomemos en cuenta que, o sea, que se habla que el referente de Bram Stoker es que él se conoció con un profesor húngaro, un profesor universitario que era muy especialista en historia, digamos, y le contó la historia de este Vlad, se llama Drácula Vlad III, me parece, ¿ya? Esta especie de emperador que empalaba a sus enemigos y que asesinaba y que hizo una vez una reunión de Pascua, invitó a todos a comer, luego les encerró y les mató. Y, o sea, estabas, digamos, desde ahí viene toda esta cuestión del miedo, pero también Bram Stoker, a Bram Stoker le gustaba el teatro. Y Bram Stoker fue una vez a una obra de Era teatro y crítico. conoció a un señor que se llamaba Henry Irving, me parece, y le dijo le dijo que le permita ayudarle y se convirtió en una especie de secretario muy maltratado por este señor. Entonces también está esta cuestión de que le trataba mal en su vida real y bueno, más allá del referente del empalador que todos conocemos, pero de ahí viene, ¿no? O sea, siempre está, o sea, hay la figura de la opresión, de la autoridad, del exceso de poder, de varias cosas que también están simbolizadas en Drácula. Claro, se decía que el arquetipo de Drácula es un vampiro aristocrático, ¿no? O sea, nunca Sí, fue un vampiro pobre, siempre fue un no, vampiro de plata, con poder. Todos los vampiros eran como de estas categorías, ¿no? De esas características. O sea, y eso incluso hasta lo puedes ver en adaptaciones que se salen hasta de lo tradicional. Por ahí, Abraham Lincoln, Cazador de Vampiros, tuvo también como ese referente muy interesante de hacer como la denominación del vampiro que era realmente el terrateniente del sur que mantenía ahí a ¿cómo se llama? A todas las personas, claro, a los afrodescendientes como esclavos y que realmente la lucha de Abraham Lincoln en su guerra civil era por liberar al pueblo americano del poder y la opresión del vampiro que tenía como sometido a la población. Entonces, siempre esta figura de autoridad creo que es como lo más interesante. No es alguien que trata a su víctima paralelamente, o sea, no es como el zombie que era alguien conocido y solamente se modificó, es alguien que siempre lo ves en una jerarquía alta, que siempre siempre. está por encima de ti en un nivel muy alto y eso es parte de cómo te somete y cómo te hace sentir, ¿no? Este control que tiene. Sí, es un noble, es un aristocrático, es alguien que tiene mucho poder, es alguien que tiene dinero, es alguien que está muy por encima de ti en una cuestión